judaizar. Amén. Y pudiéramos añadirle a esta palabra de no judaizar, a no hacer los bautistas, metodistas, pentecostales, asambleas de Dios, etcétera, ¿verdad? El Señor no nos mandó a eso, nos mandó a evangelizar. Nuestra base bíblica, hermanos, está en Hechos capítulo 15. Yo le invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 15. Vamos a estar estudiando ahí todo el capítulo, pero como no creo que nos dé el tiempo para estudiar todo el capítulo y toda la lección, amén, lo vamos a dividir en dos partes, porque me parece un tema, hermano, muy importante para la iglesia. Amén. Y para iniciar y abrir este estudio, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Versículo 1 del libro de los Hechos, capítulo 15, versículos del 1 al 6, para abrir nuestro tema, evangelizar, no judaizar. Y yo le invito, hermanos, a que leamos alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y nos unimos en el versículo 6. La palabra del Señor la leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, y a la letra nos dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, todos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. La oportunidad, Señor, que usted nos da de estar en su casa. Venimos, Señor, con un corazón, con un espíritu enseñable, mi Dios, a que usted nos enseñe y nos muestre, Señor, verdades que son fundamentales para tu iglesia, mi Dios. Anhelamos, Señor, tener el conocimiento, Padre, pero más que el conocimiento, Señor, que podamos llevar a la práctica tu palabra, mi Dios amado, y que tú nos hagas ver a la luz de tu palabra, Señor, si hay algo en nosotros que no te agrada y que debemos, Señor, de eliminar. Enséñanos, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Aquí estamos. Yo me hago a un lado y que el poder de tu Espíritu se mueva en cada uno de mis hermanos, Señor. Yo los bendigo en tu nombre a aquellos que vienen en camino, que tú apresures sus pasos, que les guardes, Señor, que les permitas llegar para que juntos nos unamos, Señor, en esta enseñanza que usted tiene para nosotros. Y a usted sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos hermanos que van a estar conectándose, que van a estar viendo a través del Facebook Live esta enseñanza que es muy edificante para nosotros como iglesia hoy en día. El pensamiento central, hermanos, para los que tienen el libro, vemos el primer concilio que se realizó en Jerusalén. Es una advertencia, hermanos, para los líderes cristianos, a que deben de mantenerse en estado de alerta para que la enseñanza doctrinal de la iglesia se mantenga saludable. En otras palabras, hermano, que los líderes deben de estar alertas
para que esta enseñanza, para que la doctrina de la iglesia sea una sana doctrina. Amén, no se contamine con pensamientos, con filosofías, con costumbres, con enseñanzas que son de los hombres. Amén. Y por eso la importancia, hermanos, de esta lección. Déjeme decirle que la primer consulta de la Iglesia Apostólica Cristiana se celebró allá en Jerusalén en el año 50 después de Cristo. 50 años después de que Cristo se va, los apóstoles hacen una reunión, hacen un concilio para tratar un tema. ¿Cuál era el tema, hermanos? ¿Cuál era el tema a tratar? Bueno, el tema a tratar, hermano, era que si los gentiles habrían de compartir o no las bendiciones de Dios. Las bendiciones que Dios había prometido primeramente para la iglesia, para el pueblo de Israel. Amén. Y muchos cristianos, judíos, ¿verdad? Eran judíos y se habían convertido al cristianismo. Ellos pedían como un requisito esencial para que los gentiles se pudieran unir al pueblo de la promesa, que ellos se tenían que circuncidar para luego someterse a la ley y a las costumbres judías. Pero hermano, esto era negar rotundamente la obra perfecta, la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy en día, hermanos, con tantas redes sociales, con tanta información corriendo de un lado a otro, no es de extrañarnos de ver o de oír hermanos teniendo diferentes desacuerdos por temas, hermanos, que son secundarios a la fe cristiana. No, yo no voy ahí porque ahí no usan la falda hasta acá. No, yo no voy ahí porque ahí se cortan el pelo. No, yo no voy ahí porque ahí les permiten pintarse. No, hermano, esos son temas secundarios que no tienen nada que ver con la salvación. Y mire, aún peor, vemos cómo esos temas se convierten en división. En división. Hemos sido lavados y hemos sido comprados con la misma sangre, pero, tú eres bautista y yo soy pentecostés. Oh, no, tú eres bautista y yo soy asambleas de Dios. Y hermano, eso no tiene por qué causar división. Muchas veces se vuelven ataques públicos de hermanos que han sido lavados, comprados por la misma sangre, hermano, y es triste, hermanos. Y con todo esto, hermano, no estamos diciendo que la doctrina no sea relevante, que la doctrina no sea importante. Es importante la doctrina, amén, pero todo lo que Dios ha revelado es importante porque es la palabra de Dios, pero no todo, hermano. Lo que Dios ha revelado tiene el mismo peso. Le voy a dar un ejemplo. No todo es esencial al evangelio y le voy a dar un ejemplo. Todos los cristianos creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen, piensan, va a ser antes de la tribulación. Otros no, que a mitad de la tribulación. Otros no, que al final de la tribulación. Amén. Y aunque son diferencias legítimas, eso no deberían de causar una ruptura en la comunión cristiana. En la lección que hoy vamos a estar mirando, hermanos, vamos a mirar cómo los judaizantes estaban enseñando que los gentiles no podían ser salvos solo por la fe. Imagínense, hermano, el tema tan importante que se iba a tocar en el concilio. Entonces, para empezar esta clase, hermano, me gustaría, le pedí a mi hermana Beatriz si ella nos podía dar una definición de lo que es la doctrina. Y voy a pedir si alguien puede pasarle el micrófono para que escuchen la definición que mi hermana Beatriz va a dar, o si quiere pasar acá al frente, hermana, y dar la definición de lo que usted encontró referente a lo que es la doctrina, hermano. A mí me tocó lo que dice la pastora, ¿verdad? Y la información que yo busqué
¿Qué significa doctrina? Y vamos a empezar etimológicamente, de dónde proviene la palabra doctrina. Y etimológicamente la palabra doctrina viene del verbo latín, que significa lo mismo, pero de ahí se deriva el verbo docere, que significa enseñar. Y tiene dos sufijos, y uno es tor, que significa agente, y el otro ina, que es pertenencia, significando literalmente la acción enseñar o el conjunto de enseñanzas. Por lo tanto, su significado central es un cuerpo de conocimientos y principios o enseñanzas sistemáticas sobre una materia, ya sea religiosa, política, filosófica o científica, que también son verdades y enseñanzas cristianas transmitidas de generación en generación, como la fe que ha sido una vez dada a los santos, que esa la podemos ver en Judas, ¿verdad? Dice, la doctrina se refiere a la enseñanza cristiana y más específicamente a la enseñanza cristiana sobre Dios, el evangelio y el sistema global de la verdad cristiana. La iglesia cristiana no puede evitar la enseñanza, por lo cual debe formular un marco para la comprensión y enseñanza de los rudimentos básicos y los principios de la fe, y para desarrollar esas doctrinas de una manera más amplia y cabal. Sin dicho marco, la iglesia carece de un sistema coherente de creencias y recursos para discriminar entre las creencias verdaderas y las falsas. De este modo, la doctrina cumple un papel vital y necesario en la vida de la iglesia y del creyente. El enfoque bíblico de la doctrina no está basado en la noción de creencias estáticas y muertas, sino en verdades vivientes, valoradas y definidas por todo aquel creyente que es realmente verdadero. Gracias. Yo casi puedo asegurar que mi hermana Beatriz no sabía esto. Y con esto, tarea que le dejamos, la hermana ahora ya tiene el conocimiento de lo que es la doctrina. La doctrina, hermano, es la enseñanza fundamental de la palabra de Dios. Verdades fundamentales de la palabra de Dios. Y cuando decimos sana doctrina, hermano, es que esa enseñanza de esa iglesia está apegada a la palabra de Dios. Amén. Y es por eso la importancia, hermano, de que debemos de conocer cuál es la sana doctrina. Vamos a entrar en el desarrollo del estudio y vamos a mirar en el punto número 1 para los que tienen el libro, que el legalismo atenta contra la obra del Espíritu Santo. Inciso A. El legalismo impone la ley judaica innecesariamente. Los judíos, hermano, de aquella época estaban mirando, estaban conociendo el desarrollo del cristianismo entre los gentiles. Y ellos percibieron este crecimiento como una amenaza a su fe y a sus tradiciones. Estos judaizantes, hermano, provenían de Jerusalén y eran, hermanos, cuando digo judaizantes, eran judíos cristianos. Amén. Judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero ellos pensaban que los gentiles lo miraban como una amenaza que atentaba hacia la fe y hacia las tradiciones que ellos tenían. Recordemos, hermano, que Jesús, uno de los enemigos que él tuvo fueron los fariseos. Fue atacado múltiples de veces por los judíos porque ellos se apegaban tanto a las tradiciones, a sus costumbres, que en muchas ocasiones le reclamaron al Señor: Señor, tus discípulos no se lavan las manos. En otras palabras, están en pecado, están violando la ley, están violando nuestras costumbres, nuestras tradiciones.
Y los discípulos, conociendo la enseñanza que Jesús les había dado, que decía que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre. Probablemente tomaron esa tradición como ya secundaria, no tiene nada que ver. Ahora, claro, por higiene, ¿verdad? Uno se lava las manos para comer, pero hermano, eso no le va a quitar la salvación. Y ellos miraban de ese punto de vista a los discípulos y tuvieron muchas confrontaciones con Jesús diciéndole, mira tus discípulos. Entonces, estos judíos, hermano, tenían tan apegada, tan arraigada las costumbres que ellos dijeron, mire, en el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no van a ser salvos. Entonces, ¿qué estaban dando a entender, hermano? Que el sacrificio, la expiación de Cristo no era suficiente. No era suficiente. Te tienes que circuncidar, tienes que seguir la ley. Si no, no vas a poder ser salvo. Hermano, era una enseñanza errónea que los discípulos, que Pablo y Bernabé tenían que confrontar. Eso era lo que ellos creían, que no iban a poder ser salvos los gentiles. Y esta falsa enseñanza, hermano, ponía toda la eficacia de la salvación en el estricto cumplimiento de un acto solamente externo. Yo me pregunto, hermano, ¿será importante lo externo más que lo interno? ¿Qué será más importante para Dios? Lo interno. Claro, cuando hay un cambio interno, se va a reflejar en lo externo también. Pero lo principal es primero lo interno, sanar lo interno. Y después de que hemos sido sanados interiormente, vamos a poder reflejarlo exteriormente. Pero hoy en día, hermano, el legalismo es al revés. Te tienes que dejar de quitar, de poner, de hacer. Cuando lo que a Dios le importa es lo interno. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Amén. Entonces, ellos enseñaban que Cristo no era suficiente, que Moisés debía de completar lo que Jesús había comenzado. Y esto, amados hermanos, no era un debate académico, era una cuestión de vida o muerte. Porque si aceptamos que hay algo más que podamos añadir para poder ser salvos, sea lo que sea, hermanos, estamos destruyendo el evangelio. Porque ya no estamos confiando solo en Cristo, sino en Cristo y algo más. Y cuando hacemos eso, estamos presentando un evangelio distorsionado. Yo me recuerdo hace muchos años, había una hermana, ella ya partió con el Señor. Y ella le gustaba, ella tenía una pasión por evangelizar. Y ella evangelizaba. Ella se iba a evangelizar, agarraba una hermana, vengas hermano, sí, y la acompañaban. Y yo me recuerdo que una vez llegamos a unos apartamentos allá en Denview y entramos a un hogar donde había figuras, imágenes, y la hermana le presenta el evangelio a esta persona, pero empieza a decirle, pero tiene que quitar eso, y ya no tiene que ir a bailes, y ya no tiene que tomar, y yo me quedé así, ¿verdad? Yo era nueva. Se pudiera decir, yo era la aprendiz. Y yo en mi poco conocimiento, yo dije, no, yo no creo que eso esté bien. ¿Sí me entiende? Porque estamos diciéndole, ya no debes de hacer, debes de quitar, ya no debes de ponerte. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo como los fariseos, siendo legalistas, hermano. Esa es la verdad. Lamentablemente, hermano, este cristianismo farisaico con sus variantes había seguido perjudicando a la iglesia allá en Antioquía. Y debido a esa situación,
se nombra una delegación que iba a viajar de Jerusalén para exponer el problema ante los apóstoles. Y esta comisión fue integrada por Pablo y Bernabé y algunos hermanos de Antioquía y algunos que habían llevado esta falsa doctrina. Dijeron, vamos. Ahora, hermano, hay algo muy importante que mirar. Estos judaizantes no negaban, hermano, no negaban que aquellos gentiles fueran creyentes, no negaban eso. No negaban que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Lo que estos decían en realidad o creían era que los creyentes debían de ser circuncidados y someterse al pacto antiguo de la ley de Moisés. Y de no ser así, no iban a poder heredar las promesas que aún estaban por venir. Entonces estos judíos no tenían problema que los gentiles vinieran a ser parte del pueblo de Dios. Pero ellos planteaban que si estos gentiles habían venido a ser parte del pueblo de Dios, entonces, ¿acaso no era necesario que se circuncidaran? ¿Acaso no era necesario que si se querían hacer judíos con todo lo que implicaba del nuevo pacto, tenían que circuncidarse y seguir la ley? Ellos razonaban así. Y mire, ellos razonaban así por una simple y sencilla razón. Nosotros venimos de diferentes países, naciones. Venimos a este país. Muchos podemos tener la oportunidad de hacernos residentes, algunos ciudadanos. Esta nación lo que pide es que usted se haga como ellos, que usted adopte el idioma de ellos, la costumbre de ellos. Porque usted está viniendo a este país, ¿correcto? Entonces los judaizantes dicen, ok, ellos van a ser parte del pueblo de Dios, parte de las promesas. Entonces, ¿qué implicaba ser parte de la comunidad del nuevo pacto? Pues que se circunciden, que sigan la ley de Moisés. ¿Sí me entienden? Era lo más lógico. Entonces, en su razonamiento, ellos creían que sí. En otras palabras, hermano, ellos decían, estamos contentos, ¿verdad? Alegres que los gentiles sean parte del pueblo de Israel, pero queremos asegurarnos que entren por la puerta correcta. ¿Cuál es la puerta correcta? Pues que se circunciden en el pacto de Abraham, que guarden la ley. Ellos no estaban confiando solo en Cristo, sino en Cristo y algo más. Y hermano, esta es una versión distorsionada del Evangelio. Y sigue siendo una versión distorsionada del Evangelio cuando allá afuera se le presenta a Cristo, pero se le empieza a decir, tienes que dejar esto, tienes que vestirte así, tienes que hablar así, ya no tienes que ir allá. Esa imagen, tienes que quitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que hablar en lenguas. Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús, porque si no eres bautizado en el nombre de Jesús, no eres salvo. ¿Me está entendiendo? Están presentando un evangelio distorsionado. Y muchas veces, hermano, cometemos ese error. Yo lo he cometido. Yo lo he cometido. Y es una especie, hermano, de escalera de fuerza humana que en vez de llevarte al cielo te lleva al infierno. El pastor quiere comentar algo. Sí, tienes que explicar también cuando uno dice quítate eso, no uses esto, no te pintes. El trabajo no es de uno, sino el trabajo es del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo, hermanos. Pero cuando añadimos eso a la gracia de Cristo, estamos distorsionando el evangelio. Porque el cambio lo va a hacer el Señor, no lo va a hacer una persona, no lo va a hacer un pastor, no lo va a hacer un líder, lo va a hacer el Espíritu Santo, actuando en cada creyente. Pero muchas veces se hace al revés. Primero quieren el cambio externo y después se preocupa por el cambio interno.
Y no debería de ser así, porque caen en un legalismo. Amén. Entonces, hermano, la gracia es suficiente para salvar. Su gracia es suficiente para santificar. La gracia de Dios es suficiente, hermano. El Señor nos ha dejado su Espíritu Santo. Y su Espíritu es el que nos redarguye, es el que nos guía, es el que nos enseña. No es un hombre, no es un líder. Es el Espíritu Santo, amados hermanos. Y yo no tengo nada en contra de aquellos o aquellas que se dejan de poner esto y aquello. Yo no tengo nada en contra. Pero lo que yo veo, hermanos, es que cambian solo lo externo y lo interno no. Y ahí hay un problema. Ese es el problema y eso es lo que queremos en esta mañana, aclarar y atacar el problema. Amén. Entonces ellos, hermano, los judíos cristianos, ellos no eran capaces de conocer que la salvación es por gracia, a través de la fe, como nos enseña el libro de Romanos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Amén. Es suficiente. Y hermano, déjeme decirle que esto no es solo una clase de historia que sucedió hace muchos años allá en Antioquía. No, hermano, estamos aquí para proclamar el Evangelio y defender las verdades que son esenciales del Evangelio. Amén. Y para que nosotros podamos entender lo que estos judaizantes estaban diciendo, también debemos de ponernos un poquito en sus zapatos, por así decirlo. Debemos de entender, hermano, que el pueblo de Israel había basado su identidad como pueblo del pacto, apartado del resto de las naciones de la tierra por medio de la circuncisión y el rito de la ley. Así que ellos estaban planteando que si los gentiles iban a ser recibidos como parte del pacto, tenían que hacer lo que los participantes del pacto habían hecho por siglos. Y era circuncidarse, guardar la ley, porque eso era lo que Dios mandaba. Amén. Y hoy en día, hermano, no ha cambiado mucho esa enseñanza de falsos apóstoles, de falsos profetas. Ellos ponen un conjunto de reglas, elevando las normas humanas al nivel de la ley divina y priorizan la ley sobre el espíritu de amor y de gracia. Porque todos ellos no son capaces de reconocer que la salvación es por gracia a través de la fe. Mire, ayer tuvimos un culto de oración muy bonito. Pudimos clamar, orar delante de Dios. Y alguien pidió reconciliarse delante de Dios. Y algo que decía el pastor, muy importante, hermano, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Porque ¿acaso yo no peco? ¿Acaso yo no fallo? Y esta persona se acercó y me dijo, yo quiero reconciliarme con el Señor porque hice esto. Dice, pero yo quiero seguir. Y yo miré su corazón, hermano, quebrantado. Y yo le dije, mira, todos tenemos luchas. Ella, yo, él, de diferentes maneras. Cada quien diferentes maneras. Pero al final, luchas, pruebas, tentaciones. Y esto no se va a acabar, hermanos. Porque estamos en una guerra continua. Pero tal vez si esta persona hubiera estado en una iglesia legalista, la sacar por la puerta. De hecho, yo ahorita que estoy aquí estudiando, tal vez algunos dirán, ella no tiene que estar enseñando porque la Biblia dice que la mujer no enseña y se agarran a atacar. Así, hermano, así es el legalismo, es verdad.
pero mírala, está pintada ya. Eso no me quita la salvación, porque es por gracia la salvación. No es por mérito, no es por lo que yo pueda hacer o por lo que yo haya hecho. No es por mérito, hermano, no es por obras, tampoco. Es que yo oro 2, 3 horas todos los días. Es que yo ayuno 2, 3 veces a la semana. Entonces, si yo no oro, yo no ayuno 2, 3 veces a la semana, ¿no soy salva? Ese es el punto, hermano, hasta dónde llega el legalismo. Y el Señor nos quiere enseñar en esta mañana que es por su gracia, que su gracia es suficiente para salvarnos y para santificarnos. Aquí no tiene que haber reglas humanas. No tiene que haber reglas humanas para que podamos alcanzar y entrar a la salvación. No, la gracia de Cristo es suficiente. Amén. Entonces, esta enseñanza, hermano, judaizante había provocado una discusión. Mire lo que dice la palabra. Versículo 2. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de entre ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Saltaron chispas, hermano. Una discusión no pequeña. ¿Qué significa? Que esta enseñanza, hermano, causó perturbación, causó discordia, causó aspereza y contienda. Significa que entre ellos empezaron a interrogarse. ¿Será que estamos mal nosotros? ¿Será que debemos de circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés? Empezaron a interrogarse entre ellos. Y no sabían qué hacer, hermano. No sabían qué decisión tomar en ese momento. Entonces los apóstoles y los ancianos dijeron, pues que vaya Pablo y Bernabé y algunos otros que suban a Jerusalén, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos dijeron, bueno, ya que aquí no podemos llegar a un acuerdo, vayamos a Jerusalén a tratar esta cuestión con los apóstoles que anduvieron con Jesús y oyeron sus enseñanzas. Y que ellos nos den una respuesta a este problema, a esta enseñanza. Inciso B. El legalismo, hermano, no celebra la conversión de otros pueblos. Cuando una persona es legalista, no va a celebrar la conversión de otros pueblos. Y mire, este es otro tema. Ya te convertiste. Sí, ya me convertí. ¿A qué iglesia vas? Ten cuidado porque ahí. Ten cuidado porque ahí va la hermana fulana de tal que. ¿Sí o no? No celebra. No le dicen gloria a Dios. Mira, tú échale ganas, vea lo que veas, oiga lo que hagas. Tú mantente firme. Tú crece. Tú madura en los caminos del Señor. ¡Qué bueno! No. ¿Y a cuál iglesia te vas? A tal. Ten cuidado, porque ahí. No, hermanos. Pablo y Bernabé, hermanos, eran reconocidos, eran respetados por la congregación de Antioquía. Y lo vemos en el texto, versículo 3. Ellos, ¿quiénes ellos? Pablo y Bernabé y algunos otros hermanos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, y esta palabra, hermanos, siendo encaminados por la iglesia, significaba que aquellos hermanos les estaban demostrando su amor, les estaban demostrando que aún que tenían dudas sobre el tema que ellos iban a tratar, ellos les estaban dando su confianza. Y que todo aquello que los judaizantes habían suscitado, aún ellos mantenían su confianza en Pablo y Bernabé. Eran respetados
Y la manera en que lo demostraron era que ellos los encaminaron para que fueran a Jerusalén a tratar este asunto tan importante. Ahora, hermanos, hay una actitud que estos siervos, al percatarse de la importancia del asunto, que prácticamente era la base doctrinal del cristianismo, decidieron acudir a Jerusalén a consultar a las autoridades de la iglesia para que en conjunto tomaran la decisión más apropiada. Pero de regreso, ellos aprovecharon, Pablo y Bernabé aprovecharon y tomaron el camino rumbo al sur a través de Fenicia y de la provincia de Samaria, deteniéndose a visitar a las iglesias a lo largo de su trayectoria. Y en cada lugar hacían un relato de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, cómo se estaban convirtiendo al Señor, cómo los gentiles estaban siendo bautizados en el Espíritu. Y los hermanos se gozaban, había alegría entre ellos, se regocijaban de oír las noticias que Pablo y Bernabé les decían. ¿Cómo que los gentiles? Sí, los gentiles también están alcanzando la gracia del Señor. Y no solo eso, están siendo bautizados en el Espíritu. Ahora, hermano, es importante, y aquí hago un paréntesis, que es importante, hermano, señalar que los problemas no solo deben de verse y comentarse, sino que deben de buscarse alternativas de cambio apropiadas para que se conduzcan a una solución. Esa es la manera más sabia, hermano, que podemos solucionar un problema. No, que a mí no me gustó que el pastor no hizo. No, que a mí no me gustó que el pastor hizo esto. Y se andan hablando entre unos y otros. No, que a mí no me gustó lo que hizo el líder de los Ujieres. No debería de haber hecho esto. Divulgando. En vez de ir directamente con la persona y tratar, mire, hermano, yo pienso, ¿verdad? Mi manera de pensar es esta. Usted no debía que haber hecho esto. Tal vez no tenía que haber implementado aquello. Y yo se lo digo, usted dígame, a lo mejor yo estoy mal. Esa es la manera correcta, hermanos, que se deben de buscar alternativas para que se conduzcan a una solución. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacemos eso, le cerramos la puerta al enemigo a que no haya desunidad, discordia, disensión. Esa es la forma, hermano, sabia de hacerlo. Y estos hermanos, mire, los judíos venían a querer judaizar a los gentiles y ellos los detuvieron. Ellos los detuvieron. Empezaron a dialogar. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, no encontraron una solución. Subamos a Jerusalén. Vayamos allá con la iglesia madre. A ver qué nos dicen. A ver cómo solucionamos esto. Amén. Y en el versículo 4, hermano, después de que llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Amén. Aquí nos relata, hermano, la buena acogida que aquel grupo de hermanos recibió por parte de la iglesia y de los líderes de Jerusalén. Ellos ahí testificaron cómo aquellos gentiles estaban siendo convertidos y cómo estas congregaciones estaban compuestas por judíos en Fenicia, por creyentes samaritanos, hermano, en Samaria. Usted sabe y conoce el contexto de los samaritanos. En aquel tiempo los judíos les sacaban la vuelta. Si tenían que pasar por Denbio, decían, no, vámonos por Ola, con tal de no topárnoslo en el camino. Es verdad. Pero vemos cómo Cristo se pone a hablar con una mujer. Imagínense, en aquel tiempo era prohibido que un hombre hablara con una mujer, y más que era samaritana. Y el Señor ahí rompe toda barrera, hermano, de legalismo, de doctrina, de racismo. Y llegan los apóstoles a la iglesia madre, a Jerusalén, y les dice cómo aquellos gentiles, como aquellas congregaciones que se estaban componiendo eran por judíos en Fenicia, por creyentes samaritanos.
Todas las iglesias aceptaron la palabra de Dios en medio de los gentiles sin vacilar. Aquello llenó de gozo a los apóstoles. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque la palabra se está esparciendo. Para afianzar, hermano, este primer punto que acabamos de estudiar, me gustaría que algunos dieran algunos ejemplos de lo que podríamos llamar actualmente cristianismo farisaico. ¿Alguien tiene alguna opinión o algún ejemplo de lo que es actualmente, hoy en día, el cristianismo farisaico? Hermanos Min, ¿alguien le puede pasar el micrófono al hermanos Min? Yo estaba viendo un video donde se estaban bautizando y decía ahí que los trinitarios se estaban bautizando en el nombre de Jesús. Y me imagino que eso tiene que ver mucho con lo que usted está hablando. ¿Alguien más, hermano? ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de un cristianismo farisaico? Hermano Sarael, ¿quisiera comentar o dar algún ejemplo? Bueno, podemos ver que hay muchas denominaciones, muchas sectas que se denominan iglesias cristianas que enseñan una práctica religiosa muy legalista en cuanto a sus maneras de manifestar sus obras como hijos de Dios, ¿verdad? Que les dicen no hagas esto, no hagas lo otro. Y cada miembro que llega a sus iglesias lo tratan de formar a la misma doctrina que ellos llevan. Podemos mencionar algunos de ellos, como los testigos de Jehová, como los mormones. O sea, tratan de inculcar las creencias humanas basadas en razonamientos humanos y se los intentan inculcar a sus miembros que asisten a sus congregaciones. Así es, hermano. Gracias, hermano. Vamos a pasar al punto número 2, pero antes de pasar al punto número 2, hermano, me gustaría dar también una definición de lo que significa el legalismo, ¿verdad? Y para eso yo le pedí a mi hermano Adrián que se preparara, ¿verdad? Que buscara, que investigara. Y yo le voy a pedir a mi hermano si puede darnos lo que significa el legalismo. Bendiga, hermano. Amén. El legalismo no se encuentra en la Biblia. Es un término que usan para describir una doctrina, enfatizada en normas o simplemente requisitos para alcanzar la salvación o un nivel espiritual. Intentar ganar el favor de Dios con nuestra obediencia, actitud religiosa que pone las reglas y obras humanas por encima del Evangelio, creyendo que se puede alcanzar o mantener la salvación y el favor de Dios mediante el cumplimiento estricto de leyes en lugar de la gracia y la fe en Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 24-25 podemos leer que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y el versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. ¿Entendimos lo que significa el legalismo? Es un conjunto, hermanos, de leyes, de reglas, que piensan que a través de eso vamos a añadirle a la gracia. No, hermanos, la gracia es suficiente. Tal vez voy a ser muy repetitiva en esto, pero la gracia es suficiente para salvarnos. La gracia es suficiente para santificarnos. No necesitamos, hermano, que el pastor nos esté diciendo desde el púlpito: no hagan,
o pónganse, o quítense. Tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a todos, a cada uno de nosotros, y Él es el que nos redarguye. Él es el que nos aconseja. Amén. Vamos entonces a pasar al punto número 2. Voy a tratar de terminar el punto número 2. Los testimonios de la obra de Dios son irrefutables, hermano. Y mire, los judíos y gentiles estaban teniendo la misma experiencia, el ser bautizados en el Espíritu Santo. Y para entrar al punto número 2, vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 2 y vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos dé. Amén. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. Y vamos de nuevo. Estaban tercos. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermano Pablo, que era un fariseo, hermano, extremadamente celoso. Conocemos la historia de Pablo, conocemos la conversión de Pablo. Era fariseo de fariseos, apegado a la ley, a las costumbres. Pero ¿qué pasó? Un día tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Y Pablo, hermano, después de haber recibido la revelación de Jesucristo, él sabía que el cristianismo no era una continuación del judaísmo, sino que era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en esa reunión de Jerusalén, hermanos, se habían reunido para estudiar ese asunto. Y esa reunión, hermano, no era una reunión a puerta cerrada. No, hermano. Y eso lo vamos a ver más adelante. Si usted quiere mirarlo en el versículo 12, nos dice, no era una reunión a puerta cerrada, no era un secreto que iban a tratar. Y en el versículo 12 nos indica que había una multitud presente. Al principio hubo mucha discusión, pero discusión, hermano, no en el sentido de disensión, sino una discusión más bien donde hubo muchas preguntas, donde hubo muchas argumentaciones. Pero Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Los circuncidamos? ¿No los circuncidamos? ¿Los hacemos que guarden la ley o no? Eso era lo que estaban tratando en el concilio. En el intento, hermano, por escudriñar el asunto. Al final fue un largo debate, si lo pudiéramos decir así. Fue un largo debate lo que se dio en ese concilio, tratando de llegar a un acuerdo referente a los gentiles. Y me gustaría, hermano, terminar este estudio. Continuamos la próxima semana. Vamos a hablar un tema
muy importante. Vamos a terminar el punto número 2, pero vamos a iniciar en el punto número 3, donde hablan que se llega a un acuerdo, una solución, pero tienen que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Y ese es otro punto muy importante que la iglesia debe de tratar. Pero me gustaría, hermanos, que el pastor nos diera lo que es la doctrina de la iglesia. Tenemos una doctrina. Yo no sé cuántos, y me gustaría saber cuántos conocen la doctrina de esta iglesia, donde usted se congrega, donde usted se alimenta. ¿Usted las conoce? ¿Usted las sabe? Dijéramos en México, ¿qué pues, hermanos? Debemos de saberla. Debemos de saberla. Entonces ustedes no saben si el pastor les está enseñando una falsa doctrina. No lo saben. Y yo voy a dejar al pastor que diga cuál es la doctrina de esta iglesia, la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Nosotros nos basamos y nuestra mayor autoridad son las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra mayor autoridad, las Sagradas Escrituras. De cada ministerio que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Creemos en las ordenanzas, en todas las ordenanzas del Evangelio y también pecaminosas, como pueblo de Dios, como iglesia. Creemos en la promesa de santificación. Todo el tiempo nosotros debemos de buscar la santificación en nuestra vida, no en la del hermano, en nuestra propia vida. Amén. Creemos también en el sostén de la iglesia. Creemos que con nuestros recursos que Dios nos ha dado, también podemos sostener a la iglesia todos. Amén. En el mutuo cuidado de los miembros. Cada uno de nosotros debemos de cuidar a los miembros de la iglesia. Esa es la doctrina de de la iglesia de Cristo. No es nuestra, es de la iglesia de Cristo. Y también creemos en la extensión del reino de Dios. Amén. Esa es la doctrina, hermano, de la Iglesia Bautista Libre. Y aunque diga la palabra libre, algunos confunden y dicen, no, es que ahí permiten. No, nadie permite nada. Se llama Iglesia Cristiana Bautista Libre Albedrío. De libre albedrío. Así que, hermanos, si usted tiene alguna duda referente a eso, referente a la doctrina de la iglesia, el pastor tiene un libro en lo que es la doctrina de la iglesia. Amén. ¿Cuánto nos hemos gozado, hermanos, en la palabra? ¿Cuánto nos hemos gozado en este estudio? Amén. ¿Hemos aprendido? Amén. Tengo 2 manos levantadas. Hermana Mercy. Amén. Y ese es un tema muy, muy, muy también profundo, hermanos. Amén. El pastor quería comentar algo. De introducción. Ok, hermanos, pongámonos en nuestros pies, vamos a entregar este tiempo.